El despertador suena. Abres los ojos y tu mano, casi por instinto, alcanza el móvil. Hay 27 notificaciones esperándote. Un rápido vistazo al correo muestra 3 mensajes marcados como urgente. Tu agenda del día aparece repleta de compromisos superpuestos. El grupo familiar está activo con planes que requieren tu coordinación. Y todo esto antes siquiera de poner los pies en el suelo. Bienvenido al estado normal de la vida contemporánea. La sensación constante de estar corriendo y siempre quedándose corto. Un estudio reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas revela que el 78% de los españoles describen su ritmo de vida como acelerado o muy acelerado, y el 65% considera que dispone de menos tiempo del que necesitaría para gestionar sus responsabilidades diarias. No es casualidad que las búsquedas en Internet sobre productividad, gestión del tiempo y equilibrio vital hayan aumentado un 43% en los últimos 2 años. Todos buscamos esa fórmula mágica, ese sistema perfecto, esa app revolucionaria que por fin nos permita tenerlo todo bajo control. Y aquí es donde comienza el círculo vicioso, porque en nuestra búsqueda desesperada de soluciones para la aceleración, nos aceleramos aún más. Acumulamos libros de productividad que no tenemos tiempo de leer. Descargamos apps de gestión del tiempo que añaden otra capa de tareas a nuestra ya sobrecargada lista. Nos apuntamos a webinars sobre equilibrio vital que debemos ver a 1.2x de velocidad para encajarlos en nuestra agenda. La paradoja es clara. Estamos tan ocupados intentando optimizar nuestra ocupación que nunca nos detenemos a cuestionar la premisa fundamental. ¿Es siquiera posible tenerlo todo bajo control en un mundo diseñado para la sobrecarga constante? Según el doctor Fernando Álvarez, neuropsicólogo especializado en estrés cognitivo de la Universidad Complutense de Madrid, la respuesta es un rotundo no. La fantasía del control total es precisamente eso, una fantasía. El cerebro humano no evolucionó para gestionar los niveles de complejidad, multitarea y sobrecarga informativa a los que lo sometemos hoy. Lo que llamamos normalidad en nuestra sociedad actual es, desde una perspectiva neurobiológica, un estado de sobrecarga crónica. Esta verdad incómoda nos lleva a una comprensión liberadora. Si buscas el sistema perfecto que te permita hacer todo lo que la sociedad moderna exige sin sentir presión, estrés o insuficiencia, estás persiguiendo un espejismo. La solución no está en hacer más, mejor o más rápido. Está en un cambio más fundamental de perspectiva y abordaje. Y aquí es donde entra la promesa de este viaje. No vamos a ofrecerte otra lista de hacks de productividad, irreales o técnicas que funcionan solo bajo condiciones ideales. Vamos a explorar lo que realmente funciona cuando todo va acelerado. Estrategias prácticas, basadas en evidencia científica y experiencia real, que reconocen las limitaciones genuinas del tiempo, la energía y la atención humanas, y que pueden implementarse incluso, o especialmente, en medio del caos cotidiano. Ana, una médica de urgencias de 38 años y madre de 2 niños pequeños, lo expresa con claridad. Estaba harta de consejos de productividad escritos por gurús sin hijos, sin padres mayores que cuidar, y con recursos para delegar todo lo tedioso. Mi vida es objetivamente compleja y repleta. No necesito que me digan que levantarme a las 5 a.m. para mi rutina matutina perfecta es la solución. Necesito estrategias que funcionen dentro de las restricciones reales de mi vida, no a pesar de ellas. Esta frustración con el abismo entre los consejos idealizados y la realidad compleja es compartida por millones. Según una encuesta realizada a más de 5.000 profesionales españoles, el 72% ha abandonado sistemas de productividad o gestión del tiempo porque resultaban imposibles de mantener en sus circunstancias reales. Y es que muchos de los enfoques convencionales cometen un error fundamental. Asumen que la solución al exceso de complejidad es añadir más complejidad en forma de sistemas elaborados. Pero como señala el psicólogo organizacional Miguel Torres, cuando ya estás cognitiva y logísticamente sobrecargado, un sistema que requiere 27 pasos, etiquetas codificadas por colores y revisiones semanales de 2 horas, solo se convierte en otra fuente de presión. Lo que realmente funciona bajo presión no son los sistemas complejos, sino los principios simples y robustos, que pueden aplicarse incluso cuando todo lo demás falla. Principios que reconocen las limitaciones humanas reales y trabajan con ellas, no contra ellas. El primero de estos principios es lo que podríamos llamar minimalismo decisional, la práctica deliberada de reducir la carga cognitiva eliminando decisiones innecesarias. Carlos, un emprendedor de 41 años que dirige 3 negocios simultáneamente, descubrió el poder de este enfoque tras un periodo de agotamiento severo. Me di cuenta de que estaba gastando una cantidad desproporcionada de energía mental en decisiones que aportaban un retorno mínimo. Qué ponerme cada mañana, qué comer, en qué orden hacer las pequeñas tareas.
Al crear sistemas simples que eliminaban estas microdecisiones, un armario capsular con combinaciones predefinidas, un plan de comidas rotativo, bloques predeterminados para ciertos tipos de trabajo, liberé una enorme cantidad de capacidad mental para las decisiones que realmente importan. No es exagerado decir que esto transformó mi experiencia diaria del estrés. La experiencia de Carlos resuena con la investigación científica sobre lo que se conoce como fatiga decisional. Estudios del psicólogo Roy Baumeister y otros investigadores han demostrado que nuestra capacidad de tomar decisiones de alta calidad es un recurso limitado que se agota con el uso. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, consume parte de este recurso, dejándonos menos capacidad para decisiones posteriores. En un mundo que nos bombardea con opciones constantemente, desde las 47 variedades de pasta de dientes hasta las innumerables formas de gestionar un proyecto, esta fatiga decisional se convierte en una fuente significativa de estrés cognitivo. El minimalismo decisional contrarresta directamente esta presión al reducir el número total de decisiones que necesitamos tomar. Elena, una profesora universitaria de 45 años con múltiples responsabilidades académicas y familiares, implementó este principio de forma especialmente efectiva. Identifiqué las áreas de mi vida donde la variedad aporta verdadero valor, como los proyectos creativos en los que trabajo o las experiencias que comparto con mis hijos, y las áreas donde la variedad solo añade complejidad sin beneficio real, como mi rutina matutina o mi configuración de trabajo. Al estandarizar estas últimas, no solo ahorré tiempo y energía, sino que descubrí que las decisiones eliminadas eran precisamente las que generaban esa sensación constante de fricción en mi día. El segundo principio que realmente funciona bajo presión es lo que podríamos llamar agrupación por contexto, en lugar de por tema o proyecto. Tradicionalmente, se nos ha enseñado a organizar nuestras tareas por categorías temáticas: trabajo, hogar, familia, salud, etc. Pero como señala la doctora Laura Martínez, neurocientífica especializada en atención y rendimiento cognitivo, el cerebro humano experimenta un coste significativo cada vez que cambiamos de contexto. El entorno físico, las herramientas, los estados mentales necesarios para realizar una tarea. Este coste de cambio es mucho mayor que el coste de cambiar de tema mientras permanecemos en el mismo contexto. Javier, un periodista de 37 años constantemente enfrentado a plazos ajustados, reestructuró completamente su enfoque basándose en este principio. Antes, organizaba mis tareas por proyectos o temas: artículo A, entrevista B, investigación C. Ahora las organizo por contextos. Tareas que requieren mi ordenador y concentración profunda, tareas que puedo hacer en el móvil mientras espero, tareas que implican llamadas y pueden hacerse mientras camino, etc. Esto ha eliminado gran parte de la fricción de mi día, porque minimizo los constantes cambios de entorno, herramientas y estado mental que antes me agotaban. Este enfoque contextual conecta directamente con un tercer principio fundamental: la adecuación energética, o la práctica de alinear las tareas con nuestros estados energéticos naturales en lugar de forzar estados artificiales. La doctora Sofía Ramírez, cronobióloga del Instituto de Neurociencia de Barcelona, explica: todos tenemos patrones naturales de energía física, mental y emocional que fluctúan a lo largo del día. Estos patrones están influidos por nuestros ritmos circadianos individuales, ciclos ultradianos de aproximadamente 90 minutos, e incluso por factores como nuestra alimentación y exposición a la luz. Luchar contra estos patrones es como nadar contra corriente, técnicamente posible, pero enormemente ineficiente. Esta comprensión científica de nuestros ritmos energéticos naturales está en el corazón de lo que realmente funciona cuando todo va acelerado. No se trata de forzarnos a un estado de productividad máxima constante, un objetivo neurobiológicamente imposible, sino de surfear estratégicamente las olas naturales de nuestra energía. Marina, una ejecutiva de marketing de 43 años, descubrió el poder transformador de este enfoque. Durante años luché contra mi naturaleza. Intentaba hacer trabajo creativo y estratégico a primera hora porque todos los gurús de productividad decían que era el momento óptimo. Pero para mí era una tortura. Mi cerebro simplemente no funciona así. Ahora reservo las mañanas para trabajo administrativo y coordinación, y dejo las tardes para tareas creativas y estratégicas, cuando mi energía naturalmente fluye en esa dirección. La diferencia no es solo en mi productividad, sino en mi experiencia diaria del trabajo. Ya no tengo esa sensación constante de estar remando contra la corriente. Lo revolucionario de estos tres principios, minimalismo decisional, agrupación por contexto y adecuación energética, es que funcionan incluso, o especialmente, cuando todo lo demás falla. No requieren condiciones ideales, enormes bloques de tiempo ininterrumpido o ausencia de distracciones. Son principios resilientes que pueden implementarse en medio del caos.
Y esto nos lleva a otra comprensión crucial. Lo que realmente funciona bajo presión no son estrategias de control absoluto, sino de adaptabilidad inteligente. El doctor Manuel López, investigador en psicología cognitiva de la Universidad de Valencia, lo explica así. Existe una diferencia fundamental entre rigidez y estructura. Los sistemas rígidos se quiebran ante lo inesperado. Los sistemas estructurados pero flexibles se adaptan y evolucionan. En un mundo inherentemente impredecible, la adaptabilidad inteligente siempre superará al control rígido. Esta distinción nos lleva al cuarto principio, que realmente funciona cuando todo va acelerado, el buffer estratégico, o la práctica deliberada de construir espacios vacíos en nuestros sistemas y agendas. Tradicionalmente, se nos han enseñado a optimizar hasta el último minuto, a llenar cada espacio disponible con productividad. El problema, como señala la doctora Carmen Rodríguez, especialista en sistemas complejos y resiliencia organizacional, es que un sistema operando constantemente al 100% de su capacidad no tiene margen para adaptarse a lo inesperado. No es solo inhumano, es matemáticamente ineficiente a largo plazo. Esta ineficiencia paradójica de la sobreoptimización es algo que Pablo, un ingeniero de software de 39 años y padre de 3 hijos, descubrió por experiencia propia. Solía planificar mis días al minuto, con cada momento asignado a una tarea específica. El problema era que la vida real nunca cooperaba con mi plan perfecto. Un niño enfermo, un cliente con una emergencia, un problema técnico inesperado, y todo mi sistema meticulosamente construido se desmoronaba. La ironía es que cuanto más intentaba controlarlo todo, más estresado me sentía cuando inevitablemente surgía lo imprevisto. La solución de Pablo fue implementar lo que él llama bloques amortiguadores, espacios deliberadamente no asignados en su agenda que absorben lo inesperado. Ahora reservo intencionalmente el 20-30% de mi tiempo como no comprometido. Si todo va según lo planeado, casi nunca, esos espacios se convierten en tiempo para pensar estratégicamente, aprender o simplemente respirar. Si surgen emergencias o complicaciones, casi siempre, tengo margen para maniobrar sin que todo el sistema colapse. Este enfoque de buffer estratégico es sorprendentemente efectivo precisamente porque reconoce la realidad. Lo inesperado no es la excepción, es la regla. En un mundo complejo e interconectado, los imprevistos son tan predecibles como el amanecer. Lo verdaderamente irracional es planificar como si no fueran a ocurrir. Y aquí es donde muchos sistemas de productividad convencionales fallan. Están diseñados para un mundo idealizado donde todo funciona según lo previsto, donde las interrupciones son anomalías, donde nuestra energía es constante y donde los demás respetan perfectamente nuestras prioridades. En otras palabras, están diseñados para un mundo que no existe. La gran revelación es que la verdadera productividad sostenible no viene de intentar forzar la realidad a un sistema rígido, sino de crear sistemas lo suficientemente flexibles para adaptarse a la realidad tal como es. Esta flexibilidad adaptativa nos lleva al quinto principio que realmente funciona bajo presión, la fricción estratégica, o el arte de añadir obstáculos deliberados a las actividades que nos distraen de lo esencial. En un entorno diseñado para captar constantemente nuestra atención, desde las notificaciones del smartphone hasta la arquitectura adictiva de las redes sociales, la capacidad de mantener el foco en lo importante requiere más que simple fuerza de voluntad. Requiere diseñar activamente nuestro entorno para que las distracciones sean más difíciles de acceder que las actividades importantes. Lucía, una escritora de 36 años, constantemente luchando contra plazos ajustados, implementó esta estrategia con resultados transformadores. Me di cuenta de que mi problema no era falta de disciplina, sino un entorno diseñado para distraerme. Mi solución fue simple pero efectiva. Aumenté deliberadamente la fricción para las actividades distractoras. Desinstalé apps de redes sociales de mi móvil. Ahora necesito abrir el navegador, lo cual añade un paso extra. Configuré bloqueadores de sitios web durante mis horas de trabajo. Dejé mi teléfono en otra habitación cuando necesitaba concentrarme profundamente. Al mismo tiempo, reduje la fricción para mi trabajo importante. Preparo mi espacio de escritura la noche anterior. Tengo plantillas listas para diferentes tipos de textos. Y mantengo ritmos y rutinas que señalan a mi cerebro que es hora de escribir. La clave no fue más fuerza de voluntad, sino menos necesidad de usarla. La experiencia de Lucía ilustra un principio fundamental de la psicología del comportamiento. Nuestra conducta está enormemente influenciada por las arquitecturas de elección que nos rodean. Cuando dependemos únicamente de la autodisciplina para resistir distracciones omnipresentes y diseñadas para ser irresistibles, nos condenamos al fracaso. La estrategia más efectiva no es fortalecer nuestra resistencia a la tentación, sino rediseñar nuestro entorno para que la tentación sea menos accesible.
Esta comprensión nos lleva al sexto principio que realmente funciona en tiempos acelerados: el minimalismo informativo, o la práctica deliberada de reducir drásticamente nuestro consumo de información no esencial. Vivimos en la era de la sobrecarga informativa. Según investigaciones recientes, el ciudadano medio consume más información en un día que una persona del siglo XIX en toda su vida. Esta avalancha constante de datos, noticias, análisis, opiniones, actualizaciones, tendencias, crea lo que los neurocientíficos llaman niebla cognitiva, un estado de saturación mental que dificulta el pensamiento claro y la toma de decisiones efectivas. Miguel, un consultor estratégico de 44 años, descubrió que el minimalismo informativo fue clave para mantener su claridad mental en un entorno de alta presión. Solía estar obsesionado con mantenerse al día de todo. Leía decenas de newsletters diarios, seguía múltiples fuentes de noticias, consumía podcasts y videos constantemente, todo en nombre de estar informado. El resultado era una mente saturada y una constante sensación de ansiedad por lo que podría estar perdiéndome. Mi cambio fue radical. Reduje mi consumo de información al mínimo estratégico. Identifiqué las pocas fuentes realmente valiosas para mi trabajo y vida y eliminé casi todo lo demás. Pasé de una dieta informativa de comida rápida, constante, a comidas nutritivas ocasionales. La claridad mental que gané fue reveladora. Esta estrategia de minimalismo informativo no significa aislarse o volverse ignorante. Al contrario, como explica la doctora Laura Campos, neuropsicóloga especializada en atención y aprendizaje, el cerebro humano necesita espacio y tiempo para procesar información de manera significativa. Cuando lo bombardeamos constantemente con nuevos inputs, no le damos oportunidad de establecer conexiones profundas, detectar patrones relevantes o generar insights originales. Paradójicamente, consumir menos información, pero procesarla más profundamente, conduce a un mayor conocimiento real que consumir grandes cantidades superficialmente. Y aquí es donde llegamos a una comprensión fundamental de lo que realmente funciona cuando todo va acelerado. La efectividad sostenible no viene de hacer más, sino de hacer menos con mayor intencionalidad. Esta filosofía de menos pero mejor se manifiesta en el séptimo principio, la eliminación estratégica, o la práctica deliberada de abandonar compromisos, proyectos y actividades que no generan un retorno proporcional a la energía que consumen. Carlos, un profesor universitario de 48 años, constantemente sobrecargado por múltiples responsabilidades académicas, administrativas y de investigación, encontró en la eliminación estratégica su salvación. Durante años, mi estrategia para gestionar mi carrera fue simplemente decir sí a todo. Cada comité, cada proyecto de investigación, cada solicitud de mentoría. Mi CV creció, pero mi eficacia y bienestar se desplomaron. Estaba haciendo tantas cosas que no podía hacer ninguna realmente bien. Mi cambio radical fue adoptar lo que llamo el no estratégico, una evaluación honesta de qué actividades realmente avanzan mis valores y objetivos fundamentales, y cuáles solo añaden ruido. Aprendí que cada sí es implícitamente un no a algo más, incluido mi bienestar y las prioridades que realmente importan. Ahora digo menos síes, pero son síes más significativos a los que puedo dedicar mi plena presencia y capacidad. Esta práctica de eliminación estratégica es particularmente contracultural en una sociedad que celebra la acumulación de logros, de actividades, de posesiones, como señal de éxito. Como señala el filósofo y psicoterapeuta Miguel Ángel Garrido, nuestra cultura ha mitificado la adición como camino hacia una vida mejor. Más responsabilidades, más proyectos, más actividades, más conexiones, pero la sabiduría antigua y la ciencia moderna coinciden. El camino hacia una vida significativa y sostenible a menudo implica sustracción, no adición. Es el arte de determinar qué no hacer. Esta sabiduría de la sustracción nos lleva al octavo y último principio que realmente funciona cuando todo va acelerado: la satisfacción estratégica, o la práctica de limitar conscientemente la búsqueda de la perfección a las pocas áreas donde realmente importa. En un mundo que idealiza la excelencia universal, que nos empuja a ser padres perfectos, profesionales excepcionales, amigos incondicionales, ciudadanos activos, mantenernos en forma, cultivar múltiples hobbies y además tener una casa impecable, la búsqueda de la perfección en todas las áreas se convierte en una receta para el agotamiento y la sensación constante de insuficiencia. Elena, una médica de 41 años constantemente dividida entre exigencias profesionales, familiares y personales, encontró en la satisfacción estratégica una liberación. Entendí que mis recursos, tiempo, energía, atención, son finitos y que intentar ser excepcional en todos los ámbitos era matemáticamente imposible.
Mi solución fue identificar los pocos dominios donde la excelencia realmente importa para mis valores fundamentales y permitirme ser conscientemente suficientemente buena en otros. Profesionalmente, mantengo estándares muy elevados en el diagnóstico y tratamiento, pero he reducido drásticamente el tiempo que dedico a la política departamental. Como madre, priorizo la conexión emocional auténtica con mis hijos, pero he abandonado la presión de organizar fiestas de cumpleaños dignas de Instagram. Esta selectividad me ha permitido ser realmente excelente donde importa, en lugar de mediocremente agotada en todo. Esta filosofía de excelencia selectiva es profundamente liberadora en una cultura obsesionada con la optimización constante. Como explica el Dr. Fernando Ruiz, psicólogo especializado en perfeccionismo y bienestar, el perfeccionismo generalizado no es una estrategia de éxito, es una patología. Los individuos genuinamente efectivos no son aquellos que lo hacen todo perfectamente, sino aquellos que identifican estratégicamente dónde concentrar sus estándares más elevados y dónde permitirse la libertad de lo suficientemente bueno. Y es en esta liberación del perfeccionismo indiscriminado donde muchos encuentran no solo mayor efectividad, sino una paz interior que ningún sistema de productividad puede proporcionar por sí solo. Porque al final, lo que realmente funciona cuando todo va acelerado no son solo técnicas o sistemas, sino un cambio fundamental en nuestra relación con el tiempo, la productividad y el éxito. Un reconocimiento humilde de nuestras limitaciones reales, combinado con un uso estratégico de nuestros recursos finitos. Como reflexiona Sofía, una emprendedora de 39 años que reconstruyó completamente su enfoque tras un burnout severo, la verdadera productividad no es hacer más en menos tiempo. Es asegurarte de que lo que haces está alineado con tus valores más profundos y que la manera en que lo haces honra tus limitaciones humanas. He dejado de buscar el sistema perfecto que me permita hacerlo todo y he encontrado la paz en hacer menos, pero con mayor integridad y presencia. Y quizás esta sea la mayor revelación de todas, que lo que buscamos no es realmente una vida más productiva, sino una vida más coherente. No es hacer más, sino hacer lo correcto, de la manera correcta, por las razones correctas.